Bien, muchas gracias. Vamos con un poco de retraso, pero me gustaría que hubiera un poco de debate también. Ahora teníamos debate que nos hemos comido, básicamente, y luego seguido teníamos un descanso. Si os parece, acortamos un poquito el descanso, lo hacemos a lo mejor de 10 minutos, y así podéis hacer algún comentario o plantear alguna pregunta. Soy Carlos Clemente. ¿Eres de Écija? ¿Eres de Écija? Sí, sí. Estamos con las Teresas. ¿Ah, sí? Sí, con Javier González y Elisa, su mujer, Elisa Hostos, ¿sabes? Bueno, Manzano, es que Rafael, no, lo decía porque Rafael tiene allí, bueno, las Teresas es un convento de clausura, sí, de monjas, pero no es un convento de clausura, es un palacio del 14, sí, mudéjar de los marqueses de Parma del Río, con unas yeserías que no han conservado los reales alcázares, unas yeserías que restauró Rafael Manzano, que en el Salón de Reinos eliminó las celdas que dividían el salón, dejó todos los yesos. Yo he recogido todos los yesos que Rafael, porque según dejó de trabajar, están allí. Los tenemos todos catalogados y hechos. Estaban apoyados en la Estaban apoyados, sí, ahora los tenemos recogidos todos y puestos y tal, y con los amigos de Écija. Yo estoy pero sobre todo con Elisa y Javier, que tienen el casino en la plaza. Sí. Y no sé si está Rafael, porque es que es una maravilla la obra que hizo ahí. No está, bueno, pues nada. Si no está él, luego que nos lo comente en el coloquio. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la intervención. Sobre todo por esa colaboración entre arquitectos y artesanos que me parece fundamental. Yo quería hacer una pregunta. Decías que Écija es conjunto desde el año 66. Conjunto 66, entendido. Quitando los edificios BIC, que es evidente la intervención, partes de algo que ya tiene un gran peso, el deber de conservar. En imágenes que he visto de lo que es el municipio donde se ha hecho intervenciones, yo quería preguntar cómo lucháis contra cosas que yo me encuentro todos los días en mi trabajo, y es la lucha contra una sustitución de toda esa carpintería de madera en la arquitectura menos importante por una carpintería de aluminio, imitación madera, que está empujando todo el rato y que cuando no trabajas para la administración, como son la mayoría de estos casos, o para gente que tenga más recursos económicos, ¿cómo lo conseguís? Porque yo por lo menos en Madrid estoy viendo una complejidad impresionante a la hora de mantener carpinterías de madera. Impresionante. O sea, es una cosa tremenda. Y me gustaría alguna receta, o si es que la administración aboga muchísimo por toda esa tradición de la carpintería. Gracias. Voy a comentar primero que la experiencia que yo tengo, la verdad que dependiendo del tipo de cliente, así es la conservación de la madera. Quiero decir, como bien decía, si hay personal con recursos económicos suficientes, pues no hay problema. Se hace lo que el arquitecto, acorde con la propiedad, acuerde. El problema está cuando surgen las clases más populares. Ahí probablemente o casi con toda seguridad siempre se decanta por la opción más económica. Piensan que el aluminio va a durar o va a ser eterno. Sabemos que el aluminio también es perecedero. Pero es una lucha imposible. No sé, Fernando, qué tendrá que... Hombre, claro, las obras estas, las más importantes que hemos visto es que es preceptivo, es que no puede, los BIC y las A y B, que son los niveles del plan especial. En las otras que no es obligatorio, o sea que lo que no te permiten está claro, en el plan especial no puedes poner una carpintería con el color aluminio o un azul cobalto o una cosa así. Tiene que ser, normalmente lo que plantean es que sea un color nogal, que a mí me parece que es un fake, pero es como dice él, si no hay presupuesto y la casa tiene un nivel muy bajo, pues lo que se queda la cosa es un nivel intermedio de que sea una solución que no sea estridente y elegir la mejor cosa que tenga la oferta, el aluminio. O también se hacen las Comerlin. Es curioso porque los de Comerlin es Écija el sitio que tienen para hacer testar si aguanta o no aguanta una carpintería. Van a una finca desde hace muchísimo tiempo y allí es donde comprueban, porque es el gradiente diferencial más grande de Europa, en Écija, entonces los de Comerlin. Yo lo veo difícil por la cuestión económica, en los casos en los que no es preceptivo. Pero al final,
a mí me sorprende porque es que me pasa el mismo problema. Cuando no se trata de esa carpintería, que hoy este es un tema claramente de carpintería, el problema está resuelto. Quiero decir, no he visto ni un solo acabado que no esté hecho prácticamente con acabados a la cal, Sí, de lo que he visto, y no son más baratos. Es decir, los acabados a la cal de Morón o de lo que sea, no son más baratos que otros miles de acabados en el mercado. Y sin embargo, ahí sí se acaba consiguiendo. Es decir, Sí. me sorprende que el tema de la carpintería... Yo, si la obra es mía, es que yo, la verdad es que pinto muy poco también, pinto muy poco. O sea que, en todo caso, a lo mejor con la calamocha o con el almagra tintamos la cal. Pero es que yo creo que el 90% de las obras las he hecho siempre con cal, o bien restaurando un ladrillo visto, pero porque existía. Que esa es otra manía que hay, de que en cuanto que picas y está el ladrillo debajo, la gente quiere que restaure y lo deje con el ladrillo visto o la piedra, cuando no fue aparejado para eso, sino que estaba estucado porque se proyectó estucado. No sé, ahí es muy fácil, yo lo veo fácil, lo de los acabados de exteriores. Ya me hubiera gustado que hubiera estado Rafael. Rafael, con esos 5 elementos del ejemplo de la casa, hace un palacio, ya. Es que no hacen falta. Y cuando yo decía lo de los materiales extemporáneos tan peligrosos, que pasa con compañeros míos jóvenes, que es eso, que aplacan con un porcelánico, que imita a la cerámica, pero hay que ir a la caliza, pero después cómo le coloca tú a eso una cornisa encima y cómo le coloca un emboquillado, una teja a un material porcelánico. Bueno, pues lo hacen. Y como los proyectos los presentan y no van definidos al nivel de lo que las comisiones de patrimonio tienen que investigar, pues se la cuelan. Y después, cuando te das cuenta, la obra está hecha. Entonces, ahí sí que hay un peligro de seguirle el rastro a los proyectos, porque después no es lo que se esperaba que fuera. Y depende entonces mucho de los profesionales. Y yo siempre he dicho que tiene que haber una especialización. O sea, que el tema de tocar todo el mundo, que saca el título, según qué tipo de obra, yo no he tenido eso nunca claro. Esto pasa con los médicos, tienen sus especialidades, los dentistas, los cirujanos, pero lo nuestro es una cosa, y se ven muchos patones por eso, ¿no? Gracias. Yo trabajo en la administración y pertenezco a una comisión de patrimonio en mi ciudad, y es muy difícil ver todos los proyectos de rehabilitación del conjunto histórico. Y es cierto, bueno, ya en el plan general, y es muy complicado, pues eso, la gente por el motivo económico, y claro, no te definen realmente, si ponen un aluminio, esa calidad que en el plan general dice carpintería de aluminio de calidad. No dice, por supuesto, los colores, que sean madera o blanco, tal. Ya se han prohibido las carpinterías correderas, que se ponían carpinterías correderas, que es un horror. Las persianas enrollables en los conjuntos históricos, sobre todo, bueno, en el sur, ¿no? En Andalucía, bueno, yo en la provincia de Cádiz. Y entonces son cosas que las personas, la gente que vaya a rehabilitar, que no tiene un poder adquisitivo, se están acostumbrando a ese tipo de materiales, ¿no? Al monocapa, porque piensan que es más barato, pero es más barato en un principio, pero después es más caro. O sea, es que al final el mantenimiento de eso es muy complicado, ¿no? Con las carpinterías pasa igual, todo el mundo, pero tiene un miedo, una reticencia a colocar carpintería de madera, tanto en estructura como en carpinterías. Es muy difícil. Yo desde mi puesto de trabajo pongo mi granito de arena, intento, pero es muy difícil. Y los planes generales apoyan algo, pero bueno, hablan cosas, las fichas de catálogo es un poquito general, tampoco. Al final viene una persona que va a comprar la casa, que la va a intentar arreglar. Es muy difícil, es una postura muy complicada dentro de la administración también, ¿sabes? Es muy complicado. Perdona, yo pienso que en principio la administración creo que debería de poner su granito de arena, como bien dice, pero para intentar poner unos mínimos, ¿no? Y sobre todo ella da ejemplos. Digo esto, que en los edificios que actúe ella por sus motus propios, que al menos cumpla, ¿no?, unos mínimos requisitos.
y a partir de ahí a lo mejor gestionar de alguna forma o regularizar para que haya en función, igual que están catalogadas en los cascos urbanos con una letrita, cada letra, porque a cada letra de esta vaya incorporado el tema de carpintería, si se permite o no se permite. Y de esa forma es la única que se podrá salvaguardar de alguna manera, ¿no? Perdón, no, otra cosa que iba a comentar era el tema del mantenimiento, ¿no? Que no hay costumbre, es verdad que no hay costumbre de mantener las puertas. Cuando yo pequeño recuerdo que había casas donde se iba 2 veces al año a mantenerlas. Estuviesen bien, estuviesen mal o estuviesen regular. Eso hoy día es impensable. Hoy haces una puerta y se creen que la madera y el graso error de, por ejemplo, en nuestra zona, el tema del sol, aunque de los tratamientos estos químicos que hay para rayos ultravioleta y tal, como decía Fernando del tema de aceite de linaza, como eso no funciona nada, como eso nada. Y eso intentamos algunos en seguir por ese camino, pero también es muy difícil con el cliente. Y después técnicos que no entienden eso, que te dicen esto es lo que hay que hacer y eso es lo que hay que hacer. Y le pones ejemplo, le enseñas. Sin ir más lejos, señor arquitecto, le comentaba yo, hice un artesonado y la coronación del muro, aquí está don Enrique Nuere, él explica muy bien cómo hay que terminar y cómo debe de coronar el muro para el artesonado y sobre cómo debe ir apoyado. Y se lo explicaba y le enseñaba y me decía que no, que él era el técnico y que se hacía, él era el director de la obra. Y allí está, se hizo como él dijo. Tengo fotografías tomadas de todo para el día que falle, que fallará, porque, claro, pues sí, ocurrió. Entonces, ante eso, mi postura es muy débil. Y ya lo último, simplemente un apunte también, en las carpinterías que ponen ahora también de aluminio, otra cosa, pero eso son las empresas que las hacen. Cuando hacen carpintería de palillería, la palillería la meten entre el cristal, o sea, y es un horror porque es que estética, es que no es igual, no queda, por supuesto, bueno, y entonces es muy difícil a las personas ir en contra de eso. Pues la siguen haciendo, porque hace poco era una amiga que está rehabilitando y digo, por Dios, no las pongas así, ponlas sin palillería, así por lo menos es mucho mejor. Para poner una cosa así, pues no, pero es que es lo clásico. Y yo decía, no es. Entonces, es muy difícil ir en contra de eso, es muy difícil. Sí. Llevas razón. Bueno, yo creo que esto que se ha comentado aquí es muy interesante y es verdad que hay casos donde, bueno, pues el precio manda, pero otros casos, como comentabas muy bien, yo creo que tienes mucha razón, que decir que lo mínimo es que la Administración predique con el ejemplo, ¿no? Y que al menos las obras promovidas con dinero público contaran con los artesanos del sitio, con los materiales del sitio y las soluciones del sitio, porque si no lo hacen ni siquiera las administraciones, ¿cómo se va a comprometer los particulares, ¿no? Es algo que quizás sea lo más crítico ahora mismo, ¿no? Que sea la propia administración la que esté concienciada de que esto es un tema importante o se pierde, ¿no? Bueno, vamos a hacer el descanso porque si no se va a quedar muy cortito, creo, y continuamos a la hora que estaba prevista, ¿de acuerdo? Que son, vamos a ver, a las 11 retomamos.